Les damos una cordial bienvenida de parte de la Unidad de Desarrollo Académico a este conversatorio Derribando las Barreras para la Enseñanza y el Aprendizaje en Educación Superior. Hay más personas que se inscribieron en la actividad, así que vamos a esperarla, pero en tanto nosotras vamos a comenzar a mirar estos temas y esperando que las personas que estaban inscritas se puedan incluir en el momento en que lo encuentren más adecuado, ¿no? Lo primero que me gustaría plantearle es que este conversatorio es una actividad que está dentro de un programa que se llama Programa Focalizado que pertenece, es parte del Sistema de Desarrollo Profesional Académico. Este programa básicamente está destinado a abordar temáticas focalizadas de interés institucional que tienen por objetivo implementar mecanismos de apoyo al cuerpo académico para el seguimiento y monitoreo del aprendizaje de las y los estudiantes. Hoy día vamos a desarrollar dos temas. Un primer tema que se llama ¿quiénes son nuestros estudiantes? Vamos a conocer las características, ¿no es cierto?, y las necesidades de los estudiantes en formación de la UNCE, a partir de una presentación que está a cargo del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje, en el cual van a participar María Elena Arriagada y Paula Ibáñez. Y luego vamos a desarrollar un segundo tema con la presentación Metodologías Activas para promover el aprendizaje de las matemáticas a cargo de la profesora Mariela Carbacho, quien es académica del Departamento de Matemática. Entendemos, ¿no es cierto?, que la educación superior en particular hoy día y en estos tiempos ha tenido un tremendo desafío. Y ese desafío es poder llegar en las mejores condiciones a trabajar con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Pero para ello, yo diría como una premisa importantísima, tenemos que empezar por conocer con quiénes estamos trabajando, con quiénes estamos, con quiénes estamos trabajando en el desarrollo, ¿no es cierto?, de su propia formación. Entonces, es por eso que nos parece inevitable en ese sentido poder revisar este trabajo que anualmente realiza el Centro de Acompañamiento al Aprendizaje, donde caracterizan a nuestros estudiantes a partir de algunos criterios que están establecidos. Entonces, les voy a dejar la palabra a Paula Ibáñez y a María Elena Arriagada. Nancy Lucero nos va a acompañar en el chat para ir reuniendo y organizando las preguntas que vayan surgiendo en este proceso. Las dejo entonces a Paula Ibáñez y María. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Paula. Ya, hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, qué lástima que haya tan poca gente, pero de todas maneras vamos a hacer nuestra presentación. Yo necesito compartir, ¿puedo? Si puedes, Paula. Ya. Además, es importante, Paula, que va a quedar esta información grabada y por lo tanto igual la podemos difundir por otros medios. Pero yo creo que se van a ir agregando las otras personas que están inscritas, ¿ya? Ya, súper. ¿Se ve bien? ¿Lo puedes ampliar? Porque no está... Ahí sí, a pantalla. Perfecto. Ahí sí. Ya, súper. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Ibáñez, soy profesional del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje y junto con María Elena Arriagada, que es la coordinadora del centro, vamos a presentar básicamente dos cosas. Lo primero es una pequeña caracterización de los estudiantes de la Corte 2022 basada en tres instrumentos. El cuestionario de caracterización que tomamos todos los años en el tiempo en que los estudiantes realizan sus pruebas de habilidades, el cuestionario de salud mental que toma la DAE, el Centro de Salud,
y una encuesta de necesidades mechonas que tomamos durante el primer semestre para detectar cuáles son las necesidades de las y los estudiantes al momento de ya llevar un mes y medio de clases, de clases de la universidad. Así que empezamos. Primero que nada quería comentar acerca de el intento que la institución, la UNCE, ha realizado desde el año 2013 por conocer a las y los estudiantes que ingresan a estudiar acá. Si ustedes se fijan en esta línea de tiempo, el año 2013 la universidad ya contaba con pruebas de habilidades que se tomaban como pruebas diagnósticas, y solamente tomábamos 2 pruebas, la prueba de habilidad de lenguaje y la prueba de habilidad de matemática, que estaba a cargo de un proyecto, el proyecto Fondo de Fortalecimiento. Al pasar de los años, este proyecto se transformó en el proyecto del Centro de Acompañamiento, y el año 2016 se fue robusteciendo la cantidad de instrumentos que se aplicaban a los estudiantes. Se le sumó la prueba de competencias científico-matemáticas, que partió siendo un proyecto de la Facultad de Ciencias, y la prueba de competencias TIC. Luego, el 2017, cuando ya nos constituimos como Centro de Acompañamiento al Aprendizaje, se le sumaron aún más instrumentos. Se le sumó el test de inglés y el cuestionario de antecedentes personales. Y este año, en 2022, si bien es cierto, no sumamos nosotras, comunidad, nuevos instrumentos, sí estamos trabajando coordinadamente con instrumentos que toman otras coordinaciones de la DAE, tales como Bienestar y el Servicio y el Centro de Salud Estudiantil. Por tanto, no solo en la aplicación de instrumentos, sino también en los análisis, estamos trabajando de manera más coordinada con el fin de conocer de manera más integral a nuestros estudiantes. Tal como ustedes saben, estos últimos 3 años hemos estado en un contexto bastante peculiar, digamos, sui generis para todas nosotras, que ha sido el tema del COVID. Esto ha generado una serie de impactos en nuestra salud física y mental, y por supuesto también en los estudiantes y las estudiantes, lo que ha significado dificultades para ellos de volver a la presencialidad, dificultades para relacionarse socialmente, presencialmente, y también situaciones de deterioro en la economía del país, de las familias, y por supuesto de nuestros estudiantes. También, y esto nos afecta a todas quienes trabajamos en unidades de apoyo y en los departamentos académicos, este año contamos con 3 cohortes de mechones y mechonas, estudiantes que no habían venido nunca a la universidad y que por tanto no conocen el espacio físico, no conocen las unidades de apoyo, no conocen las siglas, y por tanto al presentar dificultades se ven muy perdidos, muy perdidas respecto de a quién acudir. Y por último, un tema más general y que es muy importante tener en cuenta al enfrentarnos al trabajo con las y los estudiantes, es el tema de la deselitización de la matrícula universitaria, hecho que se empezó a ocurrir, digamos, hace, no sé, 3 décadas, y que ha significado que hay que nivelar o estar atento a la situación en que llegan los estudiantes al contexto universitario. Es por ello que desde el año 2000, de hecho el Ministerio de Educación solicitó, incentivó que las universidades generaran centros de acompañamiento, especialmente para recibir y apoyar de manera adecuada a estos estudiantes. Bueno, el acceso de 2022 se caracteriza por una baja en la matrícula. Este año se matricularon 619 estudiantes, aproximadamente el 65% son mujeres. De ellos, el 87% ingresó o accedió a través de la PDT, el 4% a través de transferencias, es decir, son estudiantes que estaban en la universidad pero se cambiaron de carrera, el 3% vía propedéutico, el 2,4% vía PASE, el 2% a través de habilitación pedagógica y el 1% a través de traslado, es decir, vienen de otras instituciones de educación superior. Como ustedes ven, la distribución es bastante homogénea, excepto en la Facultad de Ciencias, que tiene un porcentaje bastante disminuido respecto de su matrícula este año.
Por otra parte, nos llamaba la atención y quisimos relevar como una característica de los estudiantes de esta cohorte que el 25% tienen más de 21 años, encontrándose en la Facultad de Ciencias Básicas un 35% de estudiantes mayores de 21 años. Perdón. Eso también se relaciona con que en la Facultad de Ciencias Básicas es donde se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes que trabajan. Si ustedes ven, el 19,4% de los estudiantes de nuestra universidad trabajan, y de ellos el 20% lo hace de manera permanente, y el 60% para apoyar en los gastos del hogar. Es decir, hay un número importante de estudiantes que ocupa 6 u 8 horas de su día en trabajar, quitándole espacio y tiempo a sus estudios, y por tanto son estudiantes que uno debería tener en consideración al momento de diseñar políticas de acompañamiento institucional. Por otra parte, comentarles también que es en la Facultad de Historia donde se encuentra la mayor cantidad de madres de la universidad este año. ¿De dónde vienen o dónde viven nuestros estudiantes? El 91% de los estudiantes de esta cohorte proviene de la región metropolitana, y del 9% restante, la mayoría proviene de la quinta y la sexta región. No sé si se ve bien el mapa, pero les queríamos como mostrar, compartir con ustedes, que el 60% de nuestros estudiantes se demora entre 90 y 180 minutos en llegar a la universidad. Es decir, viven bastante alejados de la universidad, lo que implica que para llegar a clases muy temprano o irse muy tarde es peligroso, y significa levantarse muy temprano y llegar muy tarde a sus casas también. Esto también es un factor que nos parece importante de considerar al momento de fijar los horarios de clase y las ventanas que existen entre las clases. Por otra parte, y esto también nos parece muy interesante, si ustedes se fijan, aquí mezclamos dos instrumentos. Uno, que es el instrumento primero, la primera parte de la tabla, en donde los estudiantes perciben, comentan si tienen o no alguna discapacidad. Y luego, esa es la encuesta de salud, y luego en los estudiantes en la encuesta, el cuestionario de antecedentes personales, y luego en el de necesidades mechonas, plantean si esa discapacidad significa que requieren algún tipo de acompañamiento específico para su aprendizaje. Como ustedes ven, hay una gran diferencia entre quienes se sienten con alguna discapacidad y quienes sienten que necesitan apoyo. Sin embargo, es importante contar con esta información y ofrecerles a estos estudiantes apoyo y también ajustes razonables cuando lo requieran. Desde hace años que nosotras, en general, cuando percibimos que hay estudiantes con alguna discapacidad, le avisamos a los departamentos, en especial cuando son discapacidades de orden motora, para que preparen la sala o el lugar donde va a estar el estudiante de primer año. Y también cuando detectamos estudiantes con otro tipo de discapacidad, también le avisamos a los departamentos para que pongan atención en las necesidades que presenten estos estudiantes. Considerar también que nuestra universidad tiene una política de inclusión, y dentro de su modelo está el tema de la inclusión, por tanto es muy importante considerar estas variables. Ahora vamos a hacer una pequeña resumen, digamos, de lo que fueron los resultados de las pruebas de habilidades de lenguaje y matemática. Me gustaría que pusiéramos atención primero en la prueba de lenguaje. Considerar antes que el 85% de los estudiantes de esta cohorte respondió estos cuestionarios, el de lenguaje y matemática, y que el 80% de los estudiantes que respondieron fueron catalogados en un nivel de logro insuficiente. Es decir, sacaron menos del 60% del porcentaje de logro. Si ustedes se fijan aquí en la prueba de habilidades de lenguaje, la única habilidad que sobrepasa el insuficiente es hacer inferencias basadas en el texto.
y la habilidad que está más menoscabada, voy a tener que mover esto, relaciona el uso del vocabulario al tema del texto. Estos resultados en cuanto a la distribución del logro de las habilidades, en general no ha cambiado mucho desde que se empezaron a tomar estas pruebas. Por tanto, lo que los departamentos y las unidades de acompañamiento realizamos respecto de mejorar estas habilidades no debería cambiar tanto de un año a otro. Los departamentos podrían trabajar, por ejemplo, con este dato para ya empezar a planificar el trabajo del próximo año en la recepción de los mechones 2023. Con respecto a la prueba de habilidades matemáticas, sucede lo mismo. De hecho, aquí no hay ninguna habilidad que sobrepase el 60%, y la habilidad más menoscabada es orientación espacial y geometría euclidiana. Los resultados de estas pruebas, en general, se correlacionan bastante bien con los resultados de la PDT o de la PCU. La verdad es que hicimos el estudio estadístico con la PCU, no lo hemos hecho con la PDT, con los cambios que tiene, pero se correlacionaba bastante positivamente. Ya, María Elena. Bueno, en relación a la encuesta que se tomó este año, una encuesta que está dirigida a conocer las necesidades que tienen los mechones, los estudiantes señalaron que requieren apoyo en algunas asignaturas, ¿cierto?, que se imparten en primer año, ¿no? Acá están distribuidos por las facultades. Está en primer lugar la Facultad de Historia, Geografía y Letras, y cada una de las carreras con las respectivas asignaturas que se complejizan en primer año para los estudiantes, ¿no? Está acá la Facultad de Historia, Geografía y Letras, luego tenemos la Facultad de Ciencias Básicas, destaca aquí la carrera de Matemáticas, ¿cierto?, con algunos elementos que ya señalaba Paula anteriormente, por ejemplo, la asignatura de Geometría Euclidiana y Analítica. Vemos allí que efectivamente, ¿cierto?, las habilidades básicas matemáticas que deberían lograrse durante la enseñanza media, los estudiantes efectivamente llegan a la universidad con estas habilidades descendidas. Bueno, y aparecen también las otras asignaturas de las otras carreras de ciencias básicas, pero matemática en ciencias básicas es transversal. La siguiente facultad es la Facultad de Artes y Educación Física. Algunos elementos acá interesantes tienen que ver con las carreras de pedagogía en música, y que efectivamente este año los estudiantes solicitaron acompañamiento en lectura y escritura musical. Hay ahí una necesidad importante. Y efectivamente lo que señalan las otras asignaturas de carrera. La Facultad de Filosofía y Educación, también un listado importante de asignaturas, algunas que tienen que ver directamente, en el caso de educación diferencial, con ramos, por ejemplo, que son del área de biología, pero en las otras asignaturas tenemos problemas con la alfabetización académica, ¿no? Habilidades también descendidas en lectura y producción de textos. Ya mostraba anteriormente Paula el tema del vocabulario por una parte, pero también el trabajo con las estructuras textuales, todo lo que tiene que ver con la pedagogía de géneros textuales. Luego también se les preguntó a los estudiantes de esta corte por
que pudieran ellos priorizar, ¿no? Cuáles son las habilidades que aparecen aquí en la columna de la izquierda, cuáles son las habilidades, ¿cierto?, que ellos priorizan y que debiesen de ser trabajadas, y efectivamente hay un número importante de estos estudiantes que requieren apoyo y colaboración en la gestión y el uso del tiempo para el estudio. Esa es como una de las habilidades en las que deben trabajar, pero también tenemos temas importantes con las habilidades socioafectivas para el aprendizaje y también elementos allí de escritura y redacción en contextos académicos. De alguna u otra forma, estas habilidades que ellos requieren, ¿cierto?, dan cuenta también del contexto en el que estamos, ¿cierto?, de pandemia, y que durante el tiempo de su enseñanza media, finalmente, ¿cierto?, también fue un trabajo de emergencia virtual allí. Por lo tanto, hay una serie de habilidades que no han podido ir desarrollando adecuadamente. Si avanzamos. Bueno, otros estudios que se realizan en la universidad nos han revelado también que hay un número importante, ¿cierto?, de estudiantes que abandonan la carrera en los primeros semestres, ¿cierto?, de su formación profesional. Por eso, efectivamente, creemos desde el Centro de Acompañamiento que es muy relevante robustecer los 2 primeros años del trayecto formativo en cada una de las carreras. Y en ese sentido, los profesores, y me incluyo, los profesores que realizamos clase en los primeros años de las carreras, necesitamos, ¿cierto?, entregarles algunas herramientas y empatizar con este estudiante, ¿cierto?, que sabemos que tiene problemáticas del desarrollo de sus habilidades, ¿no? Por diferentes circunstancias, y que son económicas, culturales, ¿cierto?, su formación en educación media. Y por eso lo que instamos nosotros, a lo que invitamos, a lo que convocamos, es efectivamente aumentar las instancias para indagar sobre nuestros jóvenes, sobre los estudiantes que llegan, ¿cierto?, a nuestras aulas en primer año, para saber cuáles son sus conocimientos previos, brindarles las posibilidades para que exploren, colaboren, aprendan a partir de otras experiencias, de las otras experiencias, ¿cierto?, de sus compañeros, a lo mejor de sus pares que están en cursos superiores también, de las actividades que la carrera pueda generar, y también de las otras asignaturas, ¿no?, de tal manera que complementen y vayan complejizando el conocimiento que van adquiriendo. Por otro lado, necesitamos proveer a nuestros estudiantes de una mayor cantidad de herramientas, no solo del área académica, sino que también desde herramientas que sean para la vida, en el fondo, ¿no?, personales, como por ejemplo el desarrollar la autonomía, la autorregulación, de tal forma que miremos al estudiante en su integralidad, y que efectivamente nosotros como principio básico sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos la capacidad de aprender, pero para ello tenemos que potenciar las diferentes áreas, ¿verdad?, de la persona humana. Por otro lado, estos estudiantes requieren conocimientos que los habiliten para la vida universitaria, y fundamentalmente, ¿cierto?, razonamiento lógico, habilidades de lectura, de escritura y de oralidad, para que puedan acceder efectivamente a los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos. Ahora, decir también que hay estudios respecto de la competencia comunicativa, que es una de nuestras competencias genéricas, donde nosotros ya sabemos que la oralidad
de las tres habilidades, lectura, escritura y oralidad, la oralidad es la que está menos trabajada. Entonces también la invitación es que los profesores incorporen más trabajo, ¿cierto?, en esa área, el área de la oralidad. Luego, incorporar también distintos espacios formativos y de desarrollo donde se articulen las competencias que están declaradas en los distintos programas, ¿no? Las competencias se articulan y nosotros tenemos tanto las genéricas, ¿cierto?, las específicas y las propias de cada disciplina. Entonces es importante allí que éstas se articulen de la mejor manera e incluso trabajarlas, ¿no?, con diferentes asignaturas. Explicitar, por otra parte, un elemento muy aquí importante es la retroalimentación que le damos a nuestros estudiantes. Orientar los comentarios constructivos, que el estudiante, por un lado, efectivamente sepa qué es lo que se le está evaluando y luego que esa evaluación sea conversada y trabajada de tal manera que él pueda incorporar, que la retroalimentación sea efectiva y pueda incorporar esas valoraciones y estimaciones que hace el docente para la mejora, ¿cierto?, de su trabajo académico. Ya. ¿Paula? Sí. Una vez percibido, detectado por algún docente la situación de necesidad de algún estudiante, la idea es que este profesor acuda al secretario académico de su carrera, le entregue la información y el secretario académico a su vez se comunique con el centro de acompañamiento o con el centro de salud. Voy a mencionar el centro de salud porque este año ha estado muy en boga el tema de la salud mental, entonces ha sido una derivación bastante común. Son los secretarios académicos los que deberían comunicarse con estas dos unidades de apoyo y derivar a los estudiantes. La derivación es sumamente simple, para que ustedes lo sepan. Nos tienen que escribir un correo, ya sea a Giselle Camiruaga, que es la coordinadora del Centro de Salud Estudiantil, o a mí, Paula Ibáñez, o decirle a los estudiantes que acudan de manera personal o que ellos nos escriban, y de esa manera nosotras conversamos con los estudiantes y los derivamos a la acción de acompañamiento o a la atención que corresponda. Es así de simple, no hay que llenar un formulario, no hay que hacer como un papeleo, es simplemente que ponernos en contacto con los estudiantes. Bueno, dentro de lo que el centro de acompañamiento ha elaborado y para ofrecerle cierta herramienta a los estudiantes y acompañarlos en el trayecto formativo desde primero hasta que se titulen, nosotros vemos acá en pantalla, en primer lugar, una serie allí de habilidades que nosotros hemos determinado, líneas, ¿cierto?, de trabajo que tienen que ver con las habilidades discursivas, pensamiento lógico-matemático, habilidades cognitivas y metacognitivas, habilidades socioafectivas, habilidades para la diversidad e inclusión educativa, habilidades para la práctica profesional y habilidades en el contexto de aula. Desde allí se desprende efectivamente tres acciones, las más robustas que tenemos: talleres instruccionales en UCampus. Allí tenemos taller de norma APA, de ensayo académico, de puntuación y conectores, de presentaciones académicas, en PPT. Esos talleres instruccionales, ¿cierto?, no son asincrónicos, así que efectivamente todos los estudiantes pueden acceder a ellos y no les complica en sus horarios. Por otro lado, tenemos los talleres formativos a cargo de profesionales del centro, la orientación psicoeducativa, que está a cargo tanto del psicólogo del aprendizaje del centro como también de nuestra educadora diferencial, y el programa de tutorías pares, que tenemos tres modalidades: aprender a aprender, comunicación académica y estrategias específicas al aprendizaje.
Decir también que el centro cuenta con todo un proceso de difusión de estas acciones que se realiza mes a mes y que le llega tanto, esta información llega tanto a los directores de departamento como a los secretarios académicos, y también en UCampus constantemente, ¿cierto?, están los afiches promocionando estas acciones de acompañamiento, y también a través de Instagram particularmente, que es un mecanismo más cercano para los estudiantes. Esa ha sido nuestra presentación. Damos las gracias a la presentación desarrollada por el equipo y el Centro de Acompañamiento al Aprendizaje. Importante conocer las características de nuestros estudiantes para implementar actividades, metodologías, clases que tengan que tener una relación directa con los resultados en sí mismos. Es por ello que ahora la profesora Mariela Carvalho nos va a mostrar una presentación de metodologías activas para lograr con estos estudiantes que tenemos unas clases exitosas y buenos resultados. Mariela, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y por la instancia. Me parece súper interesante lo que han comentado las colegas del Centro de Acompañamiento para tenerlo más en cuenta a la hora que uno programa estas actividades. Y bueno, comentar que un poco esto nace desde mi necesidad o al reflexionar al respecto de nuestra problemática en pandemia, el tema de poder hacer que los estudiantes participaran en la clase y no fuera solamente un traspasaje de contenidos, en donde estaban todas las pantallas apagadas, por supuesto. Entonces, por eso para mí surge esta importancia y aparecen estas actividades junto al hecho de que yo ingreso a la universidad el año 2020, entonces tengo que pasar por un montón de cursos de perfeccionamiento un poco de manera obligada, digámoslo así, una invitación obligada, pero la cual agradezco porque eso me ha nutrido mucho y me ha permitido poder desarrollar lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, bueno, un poco esto de las motivaciones también, además yo le agrego el hecho de que el CIMSE, la PSU, la prueba de transición y en general estas evaluaciones también son unos modelos que condicionan la enseñanza, ¿sí? Hacer una enseñanza muy preocupada por la calificación y un poco la pérdida de la búsqueda del conocimiento, el saber por saber, digámoslo así. Entonces el gusto por saber, por conocer, eso yo siento que es una gran problemática que nosotros tenemos que preocuparnos y cómo lo podemos plasmar en la sala de clases es una de mis intenciones con esta actividad. Y también fomentar a nuestros estudiantes, que en nuestro caso particular van a ser en su mayoría profesores. Entonces es importante que ellos también después cuando hagan sus prácticas, qué recuerdos van a tener de lo que hicieron en la universidad, ¿sí? Cómo van a volver a hacer una clase repetida a la de la universidad o a la que ellos tuvieron en sus colegios, ¿sí? Entonces creo que es importante para ellos también la innovación, que ellos puedan poder ver que sí se puede hacer, que sí se puede lograr. Entonces a partir de este ejemplo que les intento dar yo, me gustaría dejarles ahí un bichito de inquietud para ellos en el futuro. Entonces, cuando se habla de metodologías activas, se cambia ya no se centra el aprendizaje solamente en que el profesor es el que entrega el conocimiento, sino que más bien el profesor es un mediador, en donde planifica y evalúa, y se cambia el aprendizaje por buscar que mediante una actividad se logre algo más profundo, ¿sí? Algo más que solamente tener una buena nota para la prueba. Esto fue planteado bueno, aquí hay algunas referencias en las cuales voy a colocar al final para no ir pasándome los tiempos. El aprendizaje entonces cambia de estar centrado en los contenidos
a estar centrado en las actividades. Entonces el estudiante, en lugar de estar, de ser reactivo y pasivo, entonces tiene que implicarse porque tiene que desarrollar una actividad la cual depende de ellos en el éxito, y solamente uno es un mediador al respecto. El margen de decisión que ellos tienen cuando el aprendizaje está centrado en los contenidos es pequeño. En cambio acá hay mucha más libertad, ¿sí? Se van haciendo preguntas, se trabaja en colaboración, entonces se dan esas opciones que ellos pueden intentar de alguna manera ser parte de su aprendizaje. Cuando se centra en los contenidos, en general en matemáticas, se pasa una guía y esa guía se resuelve casi de manera sola, y las otras personas ven cómo o también se ven cuáles son los ejercicios resueltos y se aprende a resolver de una manera en donde se mecaniza uno mucho y se pierde esa parte de cuál es la idea de fondo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso por el cual yo puedo hacer este ejercicio? Entonces, acá al realizar una actividad hay una colaboración, se discute con los compañeros, entonces es diferente. La parte de la autonomía se fomenta mucho al hacer estas actividades, y también el tema de las habilidades, ¿sí? Que eso también lo mencionaron las colegas del centro de acompañamiento, que por ejemplo en la pedagogía en matemáticas me di cuenta que se pedía o se veía el tema de las habilidades matemáticas, y yo creo que eso es mucho más, que eso se pierde cuando se queda el tema solamente de resolver un ejercicio, ¿sí? Y eso se fomenta mucho cuando uno hace actividades. ¿Por qué hacerlo? Entonces, yo creo que esta es una pregunta que sin duda quienes hemos reflexionado al respecto lo sabemos. El tiempo va cambiando, nuestros estudiantes son diferentes, como lo mostraron las colegas, y entonces tenemos que ir haciendo énfasis en este tema de las habilidades. En la educación escolar, primaria y secundaria, ya se ha colocado un mayor énfasis en ello. Por ejemplo, en Mineduca planteamos mucho el tema del aprendizaje basado en proyectos, pero en la universidad todavía está más débil al respecto, ¿sí? Entonces, esa transición y el hecho de que el quehacer a futuro de ellos va a ser en el sistema escolar, hace necesario que ellos puedan tener este tipo de experiencias. En un comienzo, cuando la universidad se formó, era un lugar donde se cultivaba el conocimiento, y luego fue pasando a tratar de dar respuesta y contribuir a la comunidad. Entonces, aparte de humanizar la educación, de ser capaz de ver que esto contribuye en otros aspectos, como por ejemplo la matemática, a uno le sirve no para resolver ejercicios, sino que le da una manera de poder argumentar, ir teniendo como teniendo mayor lógica de los argumentos, de sus afirmaciones, de ser capaz de distinguir en las noticias un argumento real de uno que le falta no sé, la hipótesis, digámoslo así, cosas por el estilo, ¿ya? Y poner la docencia en contexto, a mí eso me interesa mucho, que haya un desarrollo del pensamiento, de la comunicación y la convivencia, ¿sí? Y entonces, a continuación, bueno, y también aquí hay una parte importante que yo creo que no hay que dejar fuera, que tiene que ver un poco con cuáles son los requerimientos para poder hacer este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, yo aquí puse algunos, yo creo que estos son los que me han hecho a mí sentido durante este tiempo que he hecho estas actividades, que son el tema del tiempo, los recursos del docente, por supuesto los recursos tecnológicos, tanto de la universidad como lo que tienen los estudiantes, la voluntad de la comunidad, la innovación, ¿sí? Y ese es un tema no menor, yo ahora no lo voy a discutir, pero solamente lo quiero colocar y verbalizar, y también la transparencia del proceso, que eso yo creo que aquí la experiencia me ha dado este punto como un requisito, en el hecho de que yo a mis estudiantes en un comienzo les señalo, vamos a hacer estas actividades porque este es el objetivo que queremos buscar.
y para ellos también se hace mucho más claro y no queda todo en la ambigüedad pensando qué estamos haciendo, porque ya no tenemos una clase como antes, porque no nos da la guía y hacemos los ejercicios, y total al final la prueba necesitamos hacer los ejercicios, y esos son puntos que también están al debe, por supuesto, en mi práctica. Voy a mencionar rápidamente las actividades en honor al tiempo, pero la idea es ver que se puede lograr y se puede buscar, sobre todo, por ejemplo, por el tema de la habilidad de la parte de espacial y de la geometría euclidiana, que es justamente los cursos que me toca a mí dictar. Uno de las actividades, por ejemplo, que yo hago, le llamo el taller del ángulo diedro, del ángulo triedro, perdón, y esto viene porque en general en matemáticas nosotros tenemos ciertos resultados que son los teoremas, los cuales uno en estos cursos ve la demostración del teorema, trata de entender el teorema y después aplica el teorema para hacer algunos ejercicios. Entonces, en lugar de yo hacer ese estándar, lo que hago es que trabajo con el teorema y trabajo con el teorema de manera manual. Entonces, yo a ellos los hago construir el ángulo diedro, ¿sí? Que ahí en la pantalla se ven en estas fotitos que están aquí abajo, no sé si se alcanza a ver bien mi cursor, pero en la parte de la esquina, a mano derecha inferior, se ven esos dibujos que son los ángulos triedros, ¿sí? Los ángulos triedros son los que se forman, por ejemplo, en la esquina de una sala, donde están llegando 3 planos. Y ahí entonces aparecen unos componentes que son los componentes de los ángulos que se forman entre los planos, y también aparecen los ángulos que se forman entre las rectas. Y el teorema hace una relación de ellos. Entonces, cuando uno lee el teorema, queda todo como súper ambiguo, no contextualizado. Entonces ahí, cuando ellos hacen ese ejercicio, son capaces de verlo. Entonces yo les digo, ya ahora lo tienen que medir, y ahora vamos a comprobar, y por eso aparece esta tabla en Excel, si realmente el teorema es real o es verdadero. O sea, nosotros sabemos que es verdadero, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? Entonces aquí ellos colocan los números que les dio, el Excel calcula las funciones trigonométricas asociadas a esos ángulos, que es lo que dice el teorema, y aquí después ven la diferencia. Entonces ven si midieron bien, si no lo hicieron, y van entendiendo todos los componentes al respecto de ese ángulo diedro. Y como les decía, esto yo lo he hecho en los cursos de geometría en el espacio y vectorial en distintos años que están acá. Algunas de las otras actividades, y aquí voy al tema de que también es importante contextualizar, ver el entorno, la responsabilidad social que nosotros también tenemos como disciplina. Y por ejemplo, muchas veces en las marchas siempre se habla del número de personas que están en las marchas, y entonces uno matemáticamente podría saber cuántas personas hay en la marcha. Entonces yo le hago que con ese mapa ellos calculen y grafiquen para ver qué cantidad de personas hay en la marcha, y que después vean y revisen las noticias del año, por ejemplo, esto fue 8M del 2020, y hagan un análisis y discusión sobre lo que se dice en las noticias al respecto del número que se dio, y cómo se compara eso con el número que ellos tienen, ¿sí? Y ahí entonces les doy la inquietud de que ellos puedan ir haciendo ese tipo de relaciones de lo que tienen con lo que pueden hacer mediante lo que aprenden en el curso. Bueno, en algún momento me tocó participar en el taller de educación con perspectiva de género y perspectiva feminista, y en ese curso entonces teníamos que tratar de alguna manera visualizar y ver cuáles son las componentes que están involucradas en nuestra práctica docente, ¿sí? Entonces, ahí dentro de eso yo empecé a reflexionar que también, por ejemplo, yo no mencionaba muchas matemáticas que hacían algunos teoremas importantes que nosotros ocupábamos en la clase, y entonces el día 12 de mayo, que se conmemora el Día de la Mujer Matemática, yo empecé mi clase con 2 de las mujeres matemáticas que estaban relacionadas con lo que nosotros estábamos viendo en ese curso. Otra de las actividades
que les hice que ellos hicieran, que al final del curso tratáramos de hacer como un resumen de los contenidos que habíamos visto en el curso, pero que ese resumen fuera un apunte visual. Entonces, para la elaboración de un apunte visual, uno tiene que ir considerando cuáles son los aspectos que aparecen, cómo yo lo relaciono eso con alguna cosa. Por ejemplo, esta persona que hizo este apunte visual tenía como su mascota un conejo. Entonces, para él, el ángulo entre rectas en el espacio fue muy importante y eso fue lo que él mencionó en su apunte visual, ¿sí? Y así, esta era una actividad, era voluntaria, pero ellos podían de alguna manera revisar y remirar todo lo que habíamos hecho en el curso para mostrarle a sus compañeros este contenido favorito. Otra actividad que se realizó fue, por ejemplo, en relación a algunas cosas en las redes sociales, que ellos participaran de algunos concursos que se estaban promocionando por las redes sociales, que tenían que ver con matemáticas y con los contenidos de nuestro curso. Entonces ahí estaban como los resultados de sus trabajos que ellos realizaron y cómo eso se relacionaba con el challenge que se estaba dando en ese momento en esa red social. Para promover la comunicación entre ellos y el trabajo en equipo, en uno de los cursos de geometría se realizó una actividad de debate en la cual ellos revisaban estos videos que están acá, que tienen que ver con la idea de dimensión, y establecían preguntas y luego dos equipos se enfrentaban con esas preguntas y que se sacaban al azar. Esta actividad fue hecha en línea y entonces ellos trabajaban con personas que no habían trabajado antes, elaboraban sus respuestas y cuando le tocaba a una persona contestar, la otra persona lo podía ayudar en su respuesta y las personas del otro equipo le hacían consulta al respecto de la respuesta que ellos dieron y si les parecía o no que estaban de acuerdo. En el curso de la pedagogía feminista y la pedagogía con perspectiva de género teníamos que hacer una actividad final y esa actividad final, en mi caso fue esta infografía que yo elaboré con el objetivo de crear un mejor ambiente de aprendizaje. Entonces, esta infografía yo la utilizo ahora en mis cursos para partir del semestre, en donde les pregunto qué esperan de esta clase, cuáles son nuestras dificultades y facilidades, en qué momento usaremos estas experiencias como aprendizajes y cómo podemos saber si estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces aquí para mí la información que yo rescato de esta infografía con la respuesta de los estudiantes es vital porque luego de eso empiezo a programar las actividades que voy a hacer durante el semestre. También en algún momento para poder introducir el uso del GeoGebra, que es uno de los programas que nosotros utilizamos para poder visualizar los dibujos, que es gratuito, que se puede revisar en internet. Les pedí que dibujaran ellos el mapa de su comuna, entonces aquí estaba la comuna y aquí estaba la reproducción en GeoGebra, lo mismo que acá, y después ellos tenían que compartirlo con los compañeros para poder ver y así también se conocían y sabían dónde ellos vivían y esas cosas, ¿sí? Esta otra actividad fue también promovida por el tema de la noción del volumen, de lo que se entiende por volumen. El volumen en general, cuando se habla del volumen, todos dicen, pero si es una fórmula, y a veces me acuerdo de la fórmula, si no busco la fórmula, pero en realidad aquí yo quiero que realmente aprendan el contenido de volumen. Entonces le hago una actividad en donde yo coloqué un montón de estos conos de confort que en realidad son cilindros de papel higiénico en una bolsa de papel y les digo cuántos hay adentro. Entonces ahí tienen que empezar a pensar cómo poder calcular esa cantidad de cilindros de papel higiénico. Esto del proyecto Poliedro tiene que ver con una actividad que acompaña cada uno de los contenidos del curso de Geometría en el Espacio. Esto se hizo el año 2020 y el 2021. Y entonces yo veía algunas clases de materia y en las otras clases ellos tenían que ir aplicando esos conceptos de la materia a un poliedro en específico que les había tocado, ¿sí?
el trabajo partía viendo en qué casos el poliedro aparecía, por ejemplo, en la arquitectura o en algún parque, pero en un contexto actual, ¿sí? En dónde se utilizaban. Y luego de eso iban profundizando los contenidos del curso con el poliedro. Una de las últimas actividades que realicé el segundo semestre del año pasado fue una colaboración que tuvimos porque la universidad tuvo un convenio con el Museo de la Memoria, en donde se nos hizo una mediación, se invitó a trabajar con los dibujos en prisión. Entonces yo, con esa invitación, invité a mis estudiantes a ver las obras de los dibujos en prisión y que ellos, a partir de las obras, pudieran hacer una infografía en donde se vieran contenidos que nosotros estamos revisando en el curso. Entonces acá, por ejemplo, tengo una que es la del estudiante acá Roberto Vilches, que él representa en el dibujo el teorema que tiene que ver con los ángulos entre paralelos, ¿sí? Y aquí, si después se pueden revisar cómo están todas las infografías, porque se creó un Instagram del curso, en donde fuimos colocando todas las infografías, porque esta fue la última infografía y previamente se hicieron otras infografías sobre otros temas que tenían que ver con el curso. Algunas de las valoraciones de los estudiantes, esta nube de palabras, le parece que es interesante el trabajo en equipo, las perspectivas de evaluación, ver la geometría en la vida real a la actualidad, qué es innovador, qué es didáctico, qué es un intercambio de conocimiento. Y mis conclusiones son que con estas actividades yo busco incrementar la creatividad, mejorar la participación en la clase. También el tema de las habilidades matemáticas y los aspectos de la formación ciudadana. Otra cosa interesante es que en matemáticas hay un cierto periodo de maduración que muchas veces se alcanza ya casi al finalizar el semestre. Entonces, ¿por qué razón? Porque en el final del semestre es cuando ya se hizo la última prueba y ya se hicieron un montón de ejercicios previos. Y en cambio con este tipo de actividades yo los obligo a que tengan que pensar y a estar un poco pensando desde antes, ¿sí? Entonces, eso es importante también con este tipo de actividades y de hecho tratar también de que ellas provoquen en los estudiantes un ambiente más agradable, ¿sí? Que en matemáticas siempre hay frustraciones, pero que son frustraciones que al final logré hacer la actividad. Por ejemplo, este semestre me acuerdo que estaban sentados en el laboratorio de computación tratando de hacer un trabajo que les pedí en el GeoGebra, y no les resultaba y les costaba y estuvieron ahí varios días haciéndolo, pero cuando les resultó fue como, profe, me salió, y eran sus hojas de iluminación así, fue algo como que a mí de verdad esas cosas me llegan. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que buscar también con esos ambientes de aprendizaje. Y como les decía al comienzo, esperar que esto para ellos sea un impacto en su futuro y lo vean como hay una posible actividad que puedan también desarrollar. Ahí hay alguna referencia y eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Agradecemos entonces la participación de la profesora Mariela Carvacho, muchas gracias. Damos tiempo para unas preguntas, si es que hay. Nancy está recibiendo las preguntas, los comentarios, las sugerencias, también por el chat, si es que necesita. Tenemos aquí un comentario a través del chat. Mariela, tus actividades docentes son claramente contextualizadas. ¿Qué valor le asignas a tener un informe ejecutivo que recoja la caracterización de los y las estudiantes? ¿Crees que sea un insumo importante a la hora de planificar actividades para los y las estudiantes? Sí, bueno, muchas gracias, Sandra. La verdad es que yo estoy tratando de hacer un proceso ahora como de documentación de las cosas que he ido haciendo y me parece
con esta infografía que yo lograba ahora colocar, de medir a los estudiantes como sus necesidades, por ejemplo, en su mayoría ellos señalan que se dan cuenta que aprenden cuando explican, o se dan cuenta que aprenden cuando son capaces de reproducirlo con sus compañeros. Entonces, como ellos estudian y yo lo veo estudiando ahí en el patio, un día se me ocurrió también decirles lo mismo, o sea, como, ya, vamos a hacer un grupo de trabajo, pero vamos a resolver algunos ejercicios y vamos a revisar los ejercicios de los compañeros. Y ahí entre ellos también, después cuando se cambiaban los papeles, se ponían a mirar y decían, ah, mira, no lo hizo bien, aquí el compañero se equivocó. Y entonces como que ese proceso de discusión también lo hace tomar otro valor de los contenidos. Y lo que sí, y es algo importante que yo todavía siento que estoy al debe con eso, y por eso en la última prueba les fue mal, es que al final tengo que hacer mi prueba, en donde yo voy tratando como de darle las herramientas para que ellos puedan y logran escribir la demostración, que también es importante en matemática, y todavía como que ahí hay una desconexión, ¿sí? En el proceso de evaluación. Entonces eso yo igual de todas maneras le doy mucho porcentaje al tema de las actividades, pero también necesito evaluar el tema de la escritura, y eso es algo que todavía estoy al debe de cómo poder lograrlo de manera más idónea. Muy bien, gracias, Mariela. Profesor, tengo una mano levantada ahí, ¿alguna consulta? Sí, muchas gracias por esta actividad y en particular a quienes presentaron. Mariela, me parecieron muy interesantes tus actividades, me pareció muy entretenido todo. Quería preguntarte, por un lado, ¿cuántos estudiantes tienes en estos cursos? ¿Podrías hacerlo con más o con menos estudiantes, o las actividades están adaptadas al número de estudiantes que tienes? Sí, gracias Andrea por la pregunta. La verdad es que el número de estudiantes que yo voy manejando en cada uno de los cursos no supera los 30, ¿ya? Y claramente esto no funcionaría con solo yo para más estudiantes, ¿sí? Se hace súper difícil. Yo, por ejemplo, este semestre igual me pisé un poco los pies, porque empecé a planificar actividades semanas por medios, pero no me dio el tiempo para revisar, ni para hacer bien la planificación. Entonces tuve que entre medio, bueno, hubo un paro, entonces el paro ahí fue como post-paro, ya vamos a planificar menos actividades porque no alcanzo a revisar, y les debo esa retroalimentación, sí, que también es importante para ella. Entonces ahí el número de estudiantes es importante, así que si fueran un poco menos quizás funcionaría mejor de mi parte, pero yo creo que con 30 al menos me ha funcionado. Ya. Y tenía la duda de lo que hablaste recién con respecto a la evaluación de la escritura. ¿El problema fue cómo evaluarla, o el problema fue que los estudiantes no habían alcanzado esa competencia? Al final el problema es que no alcanzaron la competencia. Pero porque también la evalúo de la manera tradicional. Ahí es donde entonces no sé cuál sería la mejor manera o la actividad previa que tendría que hacer para que ellos logren la escritura correcta. El nivel de abstracción, esa es como la complicación. Yo siento que ahí hay un problema, porque en el curso anterior, que fue el de geometría euclidiana en el plano, ellos nunca tuvieron, o sea, tuvieron pruebas escritas, pero eran pruebas online escritas, entonces era diferente. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que desea comentar? Parece que no hay consultas. No sé si Sandra o Jimena quieren dar algunas palabras de cierre. Sí, Nancy. Bueno, agradecer nuevamente la participación de las profesoras, de los profesores acá presentes. Quedarnos con algunas ideas centrales, como la importancia de la retroalimentación, ¿cierto? Como un poco importante a desarrollar con nuestros estudiantes. También la articulación de competencias, la incorporación de metodología activa, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas como alternativa,
la necesidad de reconocer este nuevo rol del docente universitario a partir de estos nuevos estudiantes que tenemos, que nos contextualizó muy bien ahí el centro de acompañamiento, la necesidad de promover el trabajo colaborativo a partir del desarrollo de habilidades, y algo muy importante que son la voluntad para la innovación y la incorporación de nuevas metodologías y de nuevas formas de evaluar. Creo que a partir de todo lo escuchado y lo que han planteado acá las panelistas, se puede hacer un cierre interesante. Nuevamente agradecemos, va a quedar grabado para un registro posterior, y los dejamos invitados desde parte de la Unidad de Desarrollo Académico y de la Dirección de Docencia a otras nuevas actividades formativas que vamos a estar realizando, así que ojalá puedan participar. ¿Hay alguien que...? Está levantando la mano. Sí, aparte de compartir la grabación, van a compartir también los archivos de los PowerPoint, porque para revisar a veces es más fácil eso que la grabación. ¿Los podemos juntar? ¿Los podemos reunir? Perfecto, gracias. Que estén muy bien, entonces damos por cerrada esta actividad, los esperamos en un nuevo conversatorio, en otra actividad de la unidad. Que estén muy bien, muchas gracias por tu participación. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.